tal? Qué bueno que se van conectando. Estamos esperando a Francisco para que se pueda conectar. Biscotia, The Perfect Outfit, Gcam. Y bueno, vamos a empezar a que se empiecen a conectar. Estoy en tu perfil, pero no está grabando nada. No, tienes que irte al en vivo, meterte como en mi historia que dice en vivo. Y déjame enseñarte. Sí, sigues mi... Ya te estoy viendo a ti, pero no me estoy viendo a mí. Aquí estás. Ahora me tienes que... Perfecto. Ahora te tienes que... mándame una solicitud de caritas. Déjame transmitir con... Listo. Si no te la mando yo. Ya te la envié. Ahora nada más me tienes que aceptar. Hola, Isa. Y bueno, ahorita ya... Déjame... ¿Me tienes que aceptar la invitación? Ya Hola, estás. Claudia. ¿Cómo estás? Déjame, esperando a F. ¿Ya te llegó la invitación? Ahora la tienes que aceptar. Ya la acepté. Y dice esperando. A ver. Hola Claudia, hola Enrique, ¿cómo están? Ya nos estamos conectando nada más en esta parte de Instagram. Déjame, te la vuelvo a enviar. Enviar solicitud. Ya te volví a enviar la solicitud. O si no, envíamela tú. Ya está. Hola Edgar. Listo. Perfecto. ¿Listo? Listo. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por aceptarme la invitación, Francisco. Muy contenta de estar contigo aquí el día de hoy. La verdad es que creo que nos puedes aportar muchísimo a toda la comunidad, sobre todo pues en este año que se vuelve tan importante saber qué va a pasar el siguiente año, porque digo, todos sabemos que no ha sido fácil y yo siempre creo que donde hay... ¿cómo se llama? Cuando hay crisis y sobre todo crisis grandes, siempre vienen mucho más oportunidades y yo creo que este es uno de los casos en los que podemos capitalizar muy bien sabiendo como con antelación qué es lo que va a pasar y hacia dónde se están moviendo los mercados para poder estar mejor, ¿no? El siguiente año. Y por eso me interesaba tanto conocer como todo este tema de perspectivas, qué es lo que puede hacia dónde como emprendedores sobre todo nos tenemos que estar fijando y qué es lo que tenemos que buscar para poder estar mejor. Entonces, dicho esto, y ya viendo que se conectaron un poquito más de personas, quiero presentar ahora sí formalmente a Francisco González Díaz. Él es actual CEO de Bratus, vicepresidente de la COMSE en Latinoamérica, exdirector general de ProMéxico y Bancomext. Entonces, bueno, tienes toda un currículum impresionante y no sabes lo agradecida que estoy en que te estés comunicando con nosotros y nos puedas ahora sí que iluminar un poquito más. Muchas gracias, Francisco. Bienvenido. Muchas gracias a ti, con mucho gusto, Grace. Y tengo unas láminas para compartir con ustedes, primero de dónde estamos y luego hacia dónde vamos. Perfecto. Entonces voy a compartir con ustedes la presentación. ¿Ya está viendo? Acá déjame, le pongo en AdStream. Listo. Entonces, nada más, para nuestros amigos de Instagram, lo primero que queremos abordar es entender, justamente como dice Francisco, en dónde estamos y hacia dónde vamos y cuáles son las perspectivas para el emprendimiento en México en 2021. Perfecto, vamos. Entonces, esas perspectivas, pues lo primero ha sido un desplome de la economía con distintos factores. Los externos que conocemos ha sido el desplome del precio del petróleo,
aunque no sea un producto importante, pues la dependencia fiscal es entre el 18 y el 20%. Estamos en medio de una pandemia global que todos sentimos y resentimos, y tenemos, como ocurrió en 2009, una huida hacia la calidad. Esto es, ha habido una salida de capitales hacia algunos horizontes que son más seguros que México. ¿Qué ha pasado en factores internos? Pues ha habido un rechazo a la inversión extranjera, acciones de capricho presidencial, Aeropuerto de Texcoco, Constellation Brands, rechazo a una política fiscal contracíclica y en general pues, una actitud relajada, por no decir abiertamente irresponsable, del gobierno frente a la pandemia. La política fiscal ha sido un recorte de gasto público, tiene un recorte básicamente en el que tiene visto bien. Los costos humanos no importan y no hay señales de que esté desarrollando programas alternativos para gasto corriente de inversión. La novatez del equipo complica el dominio presidencial. Esta lámina lo dice mucho, la preocupación que hay atrás de la política. Definitivamente una contracción de la peor de casi un siglo. Se supone que este año será por lo menos de menos 8.5, un intervalo de pronóstico más claro de ahora de menos 8.5 a menos 10.5 y una caída que no sería de 1952. Wow. También podríamos hablar de la inseguridad. 5 de las 10 ciudades más inseguras se encuentran en México, inseguras en Latinoamérica, claro. Y ahorita vamos a empezar de aquí en adelante a ver cómo podríamos levantar México y cuáles son las buenas perspectivas que hay precisamente después de esta crisis. Vemos que la rápida recuperación sería en V, lo que se llama un año perdido sería una en U, y una economía de guerra sería en L. Más bien estamos entre verde y azul. Y aquí podemos ver que si la economía mexicana sigue muy de cerca el comportamiento de Estados Unidos, que siempre lo ha hecho, un 80% de las exportaciones están dirigidas a Estados Unidos, 47% de inversión extranjera directa viene de Estados Unidos, las remesas son 2.9 del PIB y el procede 97% de Estados Unidos, y ahora el TEMEC da un marco para mejores flujos comerciales y financieros. Esto es una recuperación en B en Estados Unidos y mejoraría las perspectivas de México. ¿Y crees? Y bueno, Francisco, aquí una pregunta. Con nuestro gobierno actual, ¿qué tan viable ves esta recuperación como siempre ha sido como a la par, ¿no? Se recupera Estados Unidos, nosotros vamos a la par. ¿Qué tanto lo ves viable que sí pase? Muy viable. Muy viable. ¿Sí? México siempre depende tanto de la economía de Estados Unidos y tenemos en ese sentido la ventaja de estar cerca de Estados Unidos y ahora en lo comercial, en lo económico también. Entonces nos va a jalar esta ola de crecimiento en Estados Unidos que esperemos se lleve a cabo como estamos previendo que se dé. Y otra pregunta que se me da, y no sé si sea como una oportunidad que tengo, es, como están las cosas entre Estados Unidos y China, ¿qué tanta posibilidad hay que nosotros como que volvamos a tomar este papel principal de obra de obra más económica, que se vuelva a acercar un poco más a México más que a China? ¿Lo ves como? No, no es un factor que va a traer la inversión. En el Tratado de Libre Comercio tenemos inclusive la cláusula que tiene que ir poco a poco creciendo el salario mínimo de México a $16 la hora, pero el factor de mano de obra quedó en los 70s, es mucho más la parte de cercanía, lo vamos a ver en las últimas láminas, la parte de la tendencia que hay en el mundo, la mano de obra, el costo de la mano de obra no será el factor, y como en su momento lo dejó de ser desde hace ya un par de años, en la parte de atracción de inversión en México. Ok. La inversión fija bruta ha caído y sigue cayendo. Esa es una preocupación que esperemos que con los paquetes que se ha anunciado algo suba. Y el impacto para México en general, pues estamos en una crisis global en la que México entró ya con un estancamiento económico y como ya se tenía falta de confianza entre los consumidores y empresas, pues la caída del PIB podría ser más severa y con mayor duración. Pero como tú comentaste, la ventaja de estar cerca de Estados Unidos en lo económico, en lo financiero, es que vamos a tener una mejora y una recuperación. Pero esa recuperación, de acuerdo a la CEPAL,
pues no va a ser una recuperación sencilla. Cuando tuvimos la caída en 1980 tardamos 14 años en recuperarnos. Cuando tuvimos la recuperación de 2007 a 2020 fueron 13 años de recuperación. Entonces son muchos años para poder recuperar el PIB, en esta lámina está en el azul, y la parte también muy importante, los niveles de pobreza a veces tardan más años que la recuperación del PIB, la reducción de la pobreza en el país. Wow. Vemos en general una caída, México va a estar entre los más afectados junto con Argentina, Brasil, Ecuador, México y Uruguay en cuanto a América Latina. Y por suerte ya vimos que la calificación que otorgan las calificadoras al país se ha mantenido relativamente baja, pero sin llegar a brincar el grado de no inversión para hacer bono especulativo. La de Pemex sí ha caído, pero la soberana, la del país, se ha mantenido relativamente estable, con visión negativa, pero bueno, estable. Pero algo muy interesante de México es que somos muchos Méxicos. Por ejemplo, si comparamos el índice de desarrollo humano de la delegación de la alcaldía actualmente Benito Juárez, es el equivalente al de Suiza. Si equiparamos el de la alcaldía de Coyoacán, es equiparable al de la República Checa. Pero también tenemos algunos extremos como el de San Simón Zahuatlán en Oaxaca, es semejante a Guinea-Bissau. O si vemos el de Batopilas en Chihuahua, es semejante al de Eritrea. Entonces hablamos de muchos Méxicos dentro de un México en cuanto a desarrollo humano. Entonces eso también debe ser importante porque algunos despegarán antes que otros y algunos tendrán una acentuada caída en la parte de distribución de la riqueza. Pero ¿cómo va a cambiar la conducta del consumidor después del COVID? ¿Qué va a pasar? La parte de compra hemos visto que ha caído la ropa, la inversión alta en electrónicos, muebles y bienes raíces también ha bajado, pero por otro lado ha aumentado la búsqueda de ahorro, de suscripciones, de pagos sin contacto, apoyo a la comunidad. Hemos visto también el uso de la tecnología, un aumento en teleconferencias como esta, educación en línea, uso de redes sociales. Hemos visto en entretenimiento también más video streaming de TV. Vemos a la baja también viajes de vacaciones fuera del país o inclusive cine y entretenimiento fuera de casa. También la caída de comidas afuera, pero por otro lado ha aumentado la alimentación sana, comidas frescas, apoyo a lo local, la telemedicina, la salud mental y física, el uso de vitaminas y en la parte de uso de transporte pues también ha bajado en el mundo en general. ¿Qué cambios en el cliente y qué patrones de consumo vemos? Pues esta inseguridad financiera pues trae a un comprador más sensible al precio. La pandemia trae más prioridad a salud e higiene en punto de venta y oficina. Más casa y por otro lado menos oficina y menos calle. Incremento de consumo en el ecosistema digital. Una contracción de ofertas premium, las marcas de lujo, los estilos de vida han bajado y un mundo más enfocado a innovar, a ser más práctico. En la parte sectorial, no todos los sectores se han visto impactados de la misma forma. Tenemos obviamente sectores que han ganado, como suministros médicos, venta de alimentos, cuidado personal y salud, todo lo que tiene que ver con tecnologías de la información y comunicación y e-commerce. Y por otro lado, hemos visto una caída fuerte en turismo y ocio, en aviación, en automotriz, en construcción y bienes raíces en general. Y aquí vemos unos rendimientos de los sectores a partir de la pandemia. El retail de alimentos está mejorando, la farmacéutica y salud están mejorando, todo lo que es tecnología y electrónica ni se diga, igual que las telecomunicaciones. Los perdedores, ya habíamos comentado, turismo, entretenimiento, movilidad y servicios, básicamente. Y hay que revisar y también relativizar los impactos de las industrias. He mencionado en las dos láminas anteriores que el turismo ha sido golpeado. A pesar de que es muy importante en nuestra forma de vivir, para México, si vemos en la participación del turismo en exportaciones totales, es alrededor del 5%, cuando hay países como Dominicana que están en el 38% o Haití en el 35%. Y la participación del turismo dentro del PIB para México es alrededor del 2%. Hay países mucho más impactados como Costa Rica, arriba del 6%, o por ejemplo, inclusive un Uruguay con el doble de México, un 4%.
sea, sí impacta, pero de todos modos podemos subsanarlo con algunas formas. Y algunas formas de subsanar esto, algunos países han tomado, ya he hablado yo de alimentos, algunas medidas adoptadas. Por ejemplo, han restringido exportaciones o han facilitado importaciones. Por ejemplo, Costa Rica ha facilitado la importación del arroz, Guatemala la del maíz y Suiza la de huevos, leche, crema y manteca. Pero hay países que han restringido exportaciones, como el caso de Turquía, los limones, o de Rusia y Ucrania, el trigo. Este tipo de información nos da oportunidades para exportar, para hacer nuevos negocios a ciertos países que precisamente han restringido sus exportaciones o aquellos que han facilitado las importaciones. Tenemos en general, en tecnologías de la información, también un cambio sensible en la parte de desarrollos de menos 3% aproximadamente. En toda la parte de equipos de seguridad de nube ha subido, pero en la parte de software ha bajado. Entonces, dentro de un mismo sector vemos algunos movimientos distintos en direcciones opuestas. Entonces, hay que hacer un análisis muy claro para el emprendimiento, en dónde me quiero dedicar a ese emprendimiento. Los escenarios de Latinoamérica para el coronavirus, como decíamos, un caso optimista. Sabemos que la cadena global de suministro tuvo una recuperación muy rápida en China y en lo que es América Latina esperamos que tenga un aumento relativo un poco más lento. Estamos esperando, por ejemplo, que la parte de pobreza en Latinoamérica tenga un impacto negativo y todo lo que viene siendo las remesas que vienen hacia Latinoamérica pueden tener una contracción también de doble dígito en este año. Wow. Ahora, el tipo de cambio. El tipo de cambio es claro también comentar que durante el primer trimestre del año el peso mexicano fue el que mayor devaluación tuvo. Eso no es mala noticia necesariamente, eso permite hacernos más competitivos en el mundo. Aquí vemos el tipo de interés de intervención. Significa que la tasa que tenemos en México tiene un spread muy grande entre la de Estados Unidos y la de México. Por eso mismo ha estado entrando también una cantidad de flujos que han permitido mantener la tasa de el tipo de cambio de una forma sustentable. Aquí hay alguna visión de expectativa económica del Banco Base, donde ven tipos de cambio para el final del año que entra, en pesimista 29, el optimista en 22. O sea, el tipo de cambio puede tener una variación y un impacto en los negocios, en el emprendimiento que estemos buscando hacer. Lo que vienen siendo los índices de precio de distintos productos manejan una baja, por ejemplo, en algunos de los costos. Si vemos directamente bebidas y alimentos, se espera que estén, les decía yo, más sensibilidad al precio, pues efectivamente la gente va a estar más sensible al precio y va a tener precios a la baja en cuestión de bebidas y alimentos procesados, a diferencia de granos y otros alimentos que tendrán movimientos distintos. Es muy importante en este sentido también, si vamos a tener emprendimiento, ver cuáles son las tendencias de los precios de los insumos en los que nos vamos a estar moviendo. Las decisiones y medidas fiscales por países, vemos que definitivamente México ha tenido un poco impacto en el apoyo a las empresas. Vemos, por ejemplo, el caso de España, que tiene un 11% del PIB en apoyo a la actividad económica, Estados Unidos 11.1%, Chile 3.6%, México el 1.1%. Pero entre las buenas cosas, y a partir de aquí ya vamos a hablar de las positivas, son los aspectos claves que tenemos del TEMEC. Desde el 1 de julio tenemos el nuevo TEMEC, que aumenta el contenido regional del 75% para acceder a aranceles preferenciales. ¿Qué significa? Que tenemos que tener más producción en México de ciertos productos. Eso significa que va a venir más inversión extranjera para poder conseguir que los autos que se están exportando de México a Estados Unidos y Canadá, o de Canadá a Estados Unidos en general en el triángulo, tengamos una posibilidad de mayor integración de partes.
Entonces, quien quiera tener un emprendimiento en manufactura, pero también en software, recordemos que cada vez los autos tienen mucha más tecnología, se van a ver beneficiados con la entrada en vigor desde el 1 de julio del Tratado de Libre Comercio. También va a venir una muy cercana lucha contra corrupción y sobornos. Esto significa que no nada más es lo que se haga en México, sino lo que se revise en el marco del Tratado de Libre Comercio. También el capítulo laboral, comentaba, las condiciones laborales van mejorando para los trabajadores y la parte medioambiental deberá de ser también revisada con un criterio más estricto. La ventaja del comercio digital, vamos a poder tener mucho más flujo de datos entre ambos países, entre los 3 países, y vamos a tener una serie de condiciones para las pymes, donde vamos a tener precisamente, lo vemos en la siguiente lámina, ventajas para compras de gobierno, no nada más en México, sino también en Estados Unidos y en Canadá. Vamos a tener una facilidad de servicios fronterizos para los proveedores de servicios transfronterizos y la idea también es la implementación de buenas prácticas regulatorias. Las pymes se van a ver beneficiadas mucho más con el TEMEC que con lo que era el Tratado de Libre Comercio. Aquí está la fuerza que tiene cada estado. Los estados del norte y Bajío básicamente son fuertes en manufacturas. Lo sabemos los del sur en agroalimentación y Baja California Sur y Quintana Roo en lo que viene siendo restauración y hostelería. ¿Y esto a qué viene? Estas láminas son del Instituto del ISEX, del Instituto de Comercio de España, donde nos habla los impactos del PIB en México de los distintos sectores y la recuperación posible. Y vemos precisamente que para 2021 se espera una recuperación en el sector automotriz y metálica y bienes en general todo lo que son equipos. Las restricciones pues vienen siendo claras. En el caso de comercio tenemos la ventaja, y aquí vienen los nichos y oportunidades que tenemos. En las dos áreas, metalmecánica, automotriz, es el TEMEC el que va a estar jalando a los negocios. En la parte de lo que viene siendo bienes de consumo, pues obviamente vemos toda la parte de limpieza, desinfectantes, videojuegos. En el comercio va a jalar el e-commerce de una forma importantísima al emprendimiento. La parte de construcción, pues serán proyectos emblemáticos. Y en el transporte de pasajeros, los controles y los espacios necesarios que se tienen que ocupar. En el turismo y en la hostelería, pues comida a domicilio y turismo local. Vemos un efecto importante en turismo local para que tenga un crecimiento. Vemos distintas áreas, como también podemos seguir avanzando, nichos especiales en ciberseguridad, nichos especiales en servicios financieros en fintech y en seguros también. Vemos en la parte de educación claramente plataformas online y lo que vienen siendo transporte de mercancías en la última milla. La última milla no son literalmente los últimos 1,600 metros, sino viene siendo todo lo que es reparto por el boom del e-commerce que se espera. Vemos que a pesar de haber sido impactada la mezcla de petróleo en forma importante desde el año pasado, consideramos que para 2021 va a mejorar el precio del petróleo. Esto podrá ayudar a tener mejores finanzas al país. Y algo. Su pregunta es que el 2021 se ve optimista gracias a TEMEC, pero ¿qué tanto podrían afectar las decisiones de nuestro gobierno? Y también tiene dudas sobre el tema del outsourcing en México. ¿Cómo podría afectarnos para la inversión extranjera? Definitivamente son variables y siempre que cambien las reglas del juego, a los inversionistas no les gusta, hasta que las entienden. En este momento, la parte de outsourcing se pasó hasta el mes de febrero. Sabemos que viene una legislación, no sabemos con qué profundidad, pero definitivamente va a traer un tipo de variabilidad importante. ¿Qué pasa? Que no se está comparando peras con peras. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, tú puedes liquidar a una persona con el mismo día y ahí hay un seguro de desempleo
Aquí lo tienes que hacer con 3 meses, 20 días de tu bolsillo y no hay seguro de desempleo. Por otro lado, tienes la parte del reparto de utilidades. Es el único país donde se tiene este concepto de esa forma. En otros existe, pero está topado. Entonces, son variables que habrá que ajustar si queremos estar, ahora sí que con un sistema distinto y entrarle a la reducción o acotamiento del outsourcing, tendrán que cambiar más reglas, no nada más la parte del outsourcing. No puedes recortar una pata de la mesa porque se te cae la mesa. Gracias. Por nada. Enrique, aquí tienes alguna otra pregunta. Bien. Continúo con el mapa de riesgos. Este mapa de riesgos es de Bloomberg y el riesgo más grande que se maneja son las energías renovables. Y justo el día de hoy salió el reporte de Bloomberg, donde México era el país número 8 a nivel mundial en cuanto a atracción y atractivo para las empresas para venir a invertir en energía renovable, y bajamos al lugar 51, del 8 al 51. Vemos otros riesgos también, aerolíneas, por supuesto, vemos la parte de cadenas departamentales también, pero vemos posibilidades muy interesantes, por ejemplo, en la producción de alimentos, en la cuestión de farmacéutica, en la parte inclusive de restaurantes con nuevos sentidos, en la parte de diseño de ropa, obviamente para condiciones distintas. Vemos la posibilidad también de todo lo que viene siendo turismo local. Hay varias posibilidades dentro de este mapa de riesgos que se está manejando. Y Francisco, en el tema de bienes raíces que nos pregunta Shah Rick, ¿qué tanto ves la posibilidad de invertir ahorita o qué tanto ves la oportunidad de inversión en este tema? También hay que entrar un paso más allá y lo que viene siendo bienes raíces oficina definitivamente va a venir a la baja. La parte de vivienda se va a tener que transformar porque se van a requerir espacios un poco más grandes por la cuestión precisamente de trabajo en casa, de escuela en casa. Se va a revalorar los espacios de habitación y por otro lado la parte de oficinas va a tener una transformación brutal. Lo que es muy estable y va creciendo muy bien es toda la parte de lo que son negocios tipo parques industriales, naves industriales, porque sigue y esperamos que va a venir inversión precisamente de toda la cadena de suministro. Y de la parte de, y como co-living, porque también nos preguntan en este tema, ¿qué tanto le ves un boom que vaya a seguir creciendo, o sea, algo que se vaya a quedar de esta forma? Yo creo que va a crecer. Va a crecer, pero no como boom. Va a seguir en aumento. El co-living tiene una serie de ventajas y tiene más que ver con el patrón demográfico de gente sola que cuestión de COVID necesariamente. Entonces, va a seguir creciendo, pero no va a ser un boom y no creo que sea, desde mi punto de vista, un punto a detonar en el 2021. Sí lo va a ser en los siguientes 15, 20 años. Puede ser un muy buen negocio, pero no se esperen booms, creo yo, para el 2021. Perfecto, muchas gracias. Entonces, pues la crisis va a acelerar las tendencias previas a la pandemia y plantear nuevos desafíos para las industrias. La digitalización es la clave. Negocios que tienen que ver con digitalización seguramente pueden ser exitosos si se plantean obviamente bien, se estructuran bien y se llevan a cabo y ejecutan de la manera adecuada. La recuperación de otros servicios va a ser definitivamente importante, especialmente la salud, por cuestiones obvias. El comercio y transporte tendrá una afectación, no significa que se deje de comprar, pero sí las costumbres, como veíamos en láminas anteriores, sí van a tener un impacto importante. Los países mismos van a tener patrones sectoriales similares a los de la economía mundial y se puede tener un análisis más detallado por país o región. Esta lámina es... Perdón que te interrumpa, pero nos pregunta Mariel Gleason sobre el turismo. O sea, ¿cómo crees una recuperación? Digo, ahorita evidentemente son de los más afectados, pero ¿ves que puede haber una recuperación cercana, pronta o definitivamente? Sí, la va a haber para el turismo local en primer paso y para aquellos destinos donde estén conectados con el mundo.
aquellos puertos donde llegue directamente una línea aérea del extranjero que tengan más movimiento. Entonces tendrás por un lado el local, el turismo va a continuar con un perfil distinto, más días, y les da confianza llegar en coche a algún lugar en lugar de tomar el avión, y aquellos que puedan empezar a tomar el avión lo van a hacer para destinos como Cabos, Riviera Nayarit, Riviera Maya, Ciudad de México, zona de Guadalajara. Veo mucho más complicado que lleguen a destinos que no tienen este flujo, salvo lugares icónicos como es San Miguel de Allende y algún otro. Perfecto. Gracias. Por nada. La parte de las variables e indicadores transversales, el negocio que se revise vale la pena revisarlo en cuanto a estos filtros. 1, la demografía. 2, la sostenibilidad. 3, tecnología y digitalización. 4, la globalización. La inclusividad también es muy importante. El mercado laboral, la productividad. El sector público, hay que definir también si nuestro producto va al sector público, el gasto público está cambiando mucho. Los hábitos de consumo, todo va a ser mucho más saludable. Y la salud financiera. Aquí en esta resumo como yo veo las tendencias mundiales después del COVID. Nada más, una pregunta, a ver, que nos hace Yesenia Escudero específicamente para las empresas sociales y ONGs, ¿cómo ves el panorama para ellos? Porque también nos están escuchando de estos rubros y les interesa mucho saber si van a seguir teniendo apoyo, si crees que definitivamente ya no, ¿cómo crees que se puedan comportar la economía para ellos? Veo un futuro promisorio. De hecho, el quinto punto en esta lámina es sumamente importante, toda la parte de cooperación, de ONGs. Lo veo obviamente muy fuerte en el mundo, lo veo un poco restringido en México por la falta de flujos que está habiendo, pero yo veo que van a tener un desarrollo importante las ONGs a nivel Latinoamérica especialmente, pero a nivel mundial también. Perfecto. Yes, hay oportunidad. Muy buena oportunidad. Yo veo 5 buenas oportunidades o 5 motores que van a jalar al emprendimiento en el 2021 o debieran ser los caminos más abiertos para el emprendimiento. El primero es el e-commerce. No me cansaré de decir que esto permite como emprendedor entrar a nuevos mercados con muy bajos costos. No es necesario ahora contratar un local en el equivalente a un presidente Mazarik en el mundo. Un local en una calle importante lo podemos hacer a través de e-commerce en plataformas sólidas que cuestan, sí, pero tienen un costo distinto. La parte de la diversificación de la proveeduría, las cadenas de suministro quieren depender menos de un país. Esto es, si antes yo compraba 100% de una pieza en China, la voy a tener que comprar por lo menos el 20% de México o el 20% de Estados Unidos o de algún proveedor cercano, porque no puedo depender al 100% de ninguno. Esto también va a ayudar a que nuevas empresas entren con cantidades menores y con nuevos proveedores. La ubicación también va a ser fundamental, donde se van a instalar para, en este sentido, vender. México va a ser definitivamente una plataforma extraordinaria. Hay que recordar otra vez la parte de la plataforma que tenemos que está funcionando muy, muy bien. La plataforma de los tratados de libre comercio en distintas zonas. Tenemos también, por supuesto, la parte de regionalización, lo que se llama el reshoring y el nearshoring. Va a ser un motor importante. La gente quiere comprar de lo que está cerca. No nada más me refiero a Estados Unidos comprando cosas en México, sino nosotros mismos comprando productos de la localidad. A veces no se entiende mucho siendo Ciudad de México, pero sí se puede entender cuando uno va a algún hotel y buscando la sustentabilidad, compra y come aquello que está cerca del hotel, de los productos endémicos de la zona, por ejemplo. Y uno muy importante, ligado precisamente a ONGs, es la sustentabilidad y cooperación. Hay una preocupación por el cambio climático y también hay un enfoque mucho más dedicado a todo lo que viene saliendo por la distribución de riqueza. Obviamente, todo lo que tiene que ver con género es sumamente importante. Todo lo que viene, todo lo que tiene que ver con nuestros semejantes va a tener
una posibilidad de emprendimiento muy, muy importante. Y regreso al tema que sea lo que sea, el área que toquemos, es importante buscar la conectividad y las nuevas tecnologías en estos nuevos modelos de negocio. Las tecnologías ya de conectividad, smartphones, cloud computing, IoT y Big Data nos van a llevar a los nuevos modelos de negocio desde redes sociales, desde lo que viene siendo este mismo webinar. La parte de e-commerce también va a tener un impacto positivo y muy importante. Toda la parte de sharing economy ya no va a ser nada más de este es mi coche. En muchos países europeos, en muchas ciudades de Estados Unidos, ya se tiene inclusive el poder compartir automóvil. La parte de fintech va a ser fundamental. Esto va a permitir una cantidad de emprendimiento impresionante, no nada más en la parte de pagos, que es la más común, sino en muchísimas otras oportunidades, como la parte de seguros, como la parte también de real estate, etcétera, y la parte de web services. Y, por ejemplo, en la parte de fintech, que con todas las, o sea, con todo el tema de regulación que han tratado ya de ingresar aquí, ¿crees que aún así se pueda seguir desarrollando este segmento en México? Sí, la regulación precisamente es lo que le llaman el cajón, el sandbox, el cajón de arena. Significa que tú traes una serie de ideas, las presentas y aunque no haya reglamentación, te permiten trabajar de la mano los reguladores, en este caso la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para poder desarrollar el modelo de negocio que se tiene. Entonces, es una de las legislaciones más avanzadas, es tipo Reino Unido. Obviamente, la implementación a veces no es perfecta, se está aprendiendo en el camino, pero el fintech en México es algo sólido, algo que puede crecer, insisto, más allá de pagos nada más. Y otra tendencia que veo que aquí no me la pones, pero considero que es importante, ¿qué opinas de la economía circular? ¿Crees que en México va a tener cabida? Totalmente la sustentabilidad, quise englobarlo de esta forma. Obviamente no nada más es una moda, es mucho más allá de nada más comentarlo, que encaje en la sustentabilidad. Es un súper emprendimiento que se puede hacer. A veces nada más, se piensa en ciertos productos como el reciclaje de baterías o basura o teléfonos. Esto tiene una profundidad importantísima en muchos productos que en la actualidad simple y sencillamente desechamos. Va al concepto, obviamente, desde la botellita de agua, que vamos a buscar cada vez más tener lo que viene siendo otro tipo de envases, lo que viene siendo poder reutilizar muchas otras cosas como se hacía hace 100 años a lo mejor. Entonces sí tiene un efecto importantísimo. Perfecto. Y bueno, antes de terminar, me encanta, unos minutitos, Juan Pablo Garza nos escribe y nos pregunta sobre qué recomendación le harías a Andrés Manuel López Obrador con respecto a la recuperación económica. Apoyo a las empresas porque al final de cuentas la pyme concretamente, apoyo otra vez al emprendimiento como en su momento había distintas instituciones, me refiero a la última que fue INADEM, pero puede haber muchas otras formas de apoyar directamente a la economía y obviamente ProMéxico, el comercio exterior es fundamental, ciertas instituciones que apoyan al emprendimiento para poder crecer de una forma más segura o por lo menos reduciéndole riesgos y reduciéndole gastos. Pues ojalá le llegue esta recomendación porque creo que es bastante sabia y la escuche sobre todo. Pero bueno, pues muchísimas gracias. Nos queda unos momentitos en Instagram, pero Francisco, muchas gracias por el tiempo, por toda la información. Muchos me están pidiendo tu presentación porque la quisieran ver, sobre todo las personas que estuvieron en Instagram y no tuvieron oportunidad de verla. ¿Crees que nos las pudieras compartir? Te la mando a ti con mucho gusto y tú se las distribuyes. Sí, claro. Y bueno, pues les estaré enviando esta presentación. A todos los que les interese, mándenme un inbox y con muchísimo gusto se las hago llegar. La verdad, toda la información me parece interesantísima y pues viendo estas oportunidades en las que nos tenemos que enfocar, que si bien ya vimos, hay bastantes, simplemente hay que saber
empatarlas con nuestros gustos, con lo que nosotros queremos hacer y buscar cuáles son los sectores a los que nos podemos enfocar de manera inmediata para subsistir los siguientes años. Muchas gracias a todos, Dios los bendiga y que estén súper bien. Me desconecto. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, bye.